Ayer se conocía ya de manera oficial que la Federación Española paralizaba las competiciones, las suspendía en el fútbol no profesional, tanto fútbol como fútbol sala, lo que afecta de manera negativa sobre todo al Córdoba, como hemos repasado con Pepe Díaz, y tenemos ya aquí en el plató a nuestro compañero Nacho Serrano. ¿Qué tal, Nacho? Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy Hay que tratar un tema, como decía Pepe, medida injusta, medida de Rubiales, a quien muchos cordobesistas han puesto en el centro de la diana, que al Córdoba le afecta para mal. También podemos decir al Saler de Puente Genil, que se queda sin playoff en tercera, al Deportivo Córdoba Caja Sur en fútbol sala femenino, se quedan sin playoff, pero para el resto medidas positivas. Se salva el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, también el Pozo Blanco y el Córdoba B, que estaban abajo en tercera. El Ciudad de Lucena va a jugar además el playoff para subir a Segunda División B y coincidir con el Córdoba la próxima temporada. Sí, bueno, los dos grandes damnificados, no perjudicados, son el Córdoba y el Deportivo Córdoba en fútbol sala. El resto es verdad que están de enhorabuena, de celebración. El caso del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, de los equipos de tercera. Bueno, es una medida que yo creo que era casi un secreto a voces, ¿no? Que esto va a ser el escenario que va a terminar ocurriendo dentro del fútbol no profesional, pero no deja de ser una medida injusta. Decía antes Pepe, ¿no? Bueno, cualquiera que se hubiera tomado era injusta, sí, quizá, pero injusta para todos, ¿no? No para unos sí y para otros no, que es lo que estamos hablando, ¿no? Al final, desde lo que es mi punto de vista, creo que es una medida populista y electoralista, ¿no? De cara a lo que se va a venir en el mes de octubre, que no se ha podido venir antes por la crisis del coronavirus, que son las elecciones a la Federación, a la Real Federación Española de Fútbol. Hay ahora una pelea, ¿no? Una lucha entre Luis Rubiales e Iker Casillas, y yo creo que responde mucho esta resolución final, ¿no? El premiar a unos y no castigar a otros con eso, ¿no? Con una medida populista y electoralista. Hemos intentado hablar con alguien del Córdoba Club de Fútbol, nos transmiten del Departamento de Comunicación que se remiten al comunicado oficial que se publicó en la tarde de ayer, y de momento están bastante fastidiados, digámoslo así, en el club, y quieren esperar que pasen los acontecimientos. Ya nos atendió algunas veces en este mismo programa Javier González Calvo, el consejero delegado, que tiene que pensar en la próxima temporada. La plantilla también muy tocada, han estado ejercitándose, intentando mantener la forma por si se reanudaba la competición, pero el Córdoba, como decimos, se queda fuera. Tenemos el comunicado, compañeros, podemos verlo en pantalla, resumir los puntos a los que alude el Córdoba, que decía que una vez recibida la propuesta de la Federación sobre la finalización de la temporada de Segunda B, comunicaba que muestra su apoyo a la decisión de dar por terminada la competición regular. Hasta ahí sí. Respaldaban también la decisión de que no haya descensos de categoría, porque había clubes que no tenían la opción de salvarse en el campo. Por esa misma premisa, sin embargo, defendían en su momento ante el organismo correspondiente del Córdoba, se mostraba disconforme con la celebración de un playoff que solo permita que participen los 4 primeros clasificados. El Córdoba, hay que recalcarlo, se ha quedado fuera al verse quinto después de perder 2 partidos seguidos en casa, 0-1 frente al Algeciras y 0-2 frente al Cartagena, resultados que supusieron la destitución de Raúl Agne, la llegada de Juan Sabas, que no ha llegado a debutar como técnico del Córdoba. El Córdoba, como decíamos, abogaba por un playoff que incluyera a los 8 primeros clasificados, y una vez tomada la decisión de la Federación, acaba esa nota desde el Córdoba. Entendemos que este tipo de decisiones no son fáciles, si bien una vez que la Federación traslade a los clubes los fundamentos jurídicos de su propuesta, lo cual aún no ha hecho, se analizarán en profundidad los mismos en defensa de los derechos de nuestro club. Hablamos de un precedente, lo comentaba Pepe Díaz, Nacho, es que hasta ahora, desde que la guerra civil paró las competiciones, no se había parado el fútbol en España. Vamos a tener una temporada inconclusa, con 10 jornadas pendientes. Estaba el Córdoba apenas 2 puntos de la zona de playoff, y no se le va a permitir luchar en el césped por meterse al menos entre los 4 primeros. Claro, es que al final es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Si no hay premios para unos, debería haber también castigos para otros, ¿no? Al final es buscar la conjunción, o dentro de todo ese círculo, buscar la mayor igualdad o equidad posible, ¿no? Al final estaba claro que esta medida iba a contentar a muchos, porque evidentemente los 4 que están en descenso no quieren descender a tercera división, pero es que había por lo menos una serie de 4 o 5 equipos que también iban a pelearlo hasta el final, con lo cual te garantizas el apoyo de esos equipos, y evidentemente también de los 4 de cada grupo que vayan a optar al ascenso, ¿no? Con lo cual al final no es justo, pero te garantizas el apoyo del resto, ¿no? Al final ¿tiene que haber damnificados? Sí, pero claro, ¿cuál es la medida más o la solución más justa? Pues bueno, es verdad que es complicado, ¿no? Pero quizás lo más justo es o temporada nula o se termina, ¿no? Que era por lo que tanto abogaba Luis Rubiales a mediados de marzo. Es verdad que esto nos pilló con el paso cambiado a todos, que se han tenido que ir haciendo medidas excepcionales a contrarreloj y viendo los pasos que se habían dado antes.
pero está claro que o terminas o suspendes, ¿no? O castigas a todos o premias a todos, ¿no? O premias a los 4 primeros, pero también desciendes a los 4 segundos, a los 4 últimos, porque al final esto lo que va a generar es que la temporada que viene, si ya la segunda división B era un pozo prácticamente sin fondo, lo que va a generar es que sea todavía un batiburrillo peor, ¿no? Con un grupo más, 100 equipos peleando en antesala o como antesala a una categoría que se va a crear en la 21-22, perdón. Va a generar todavía quizá más caos, ¿no? Dentro de la categoría, va a ser un pozo aún mayor, dentro de que no es fácil. Yo creo que no se ha tomado una decisión nada justa. De playoff sabe bien, sabe mucho nuestro colega Rafa Fernández de Córdoba Deporte. Lo saludamos ya. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nacho. Pues Rafa, ayer se confirmaba, nos alegramos de saludarte, ayer se confirmaba mediante una notificación oficial que la Federación da por terminadas las categorías con playoff de ascenso, sin descenso, y eso ya lo hablábamos hace algunas semanas, ¿verdad, Rafa? Salpica sobre todo de manera negativa al Córdoba, que se queda fuera. Hay que decir que el playoff se mantiene el mismo formato, será en una sede única con concentración a puerta cerrada, los campeones mantienen su rango, habrá eliminatorias entre campeones y luego repesca con los segundos, terceros y cuartos, mientras que en tercera división tenemos, hay que decirlo, a un equipo, el Ciudad de Lucena, que está a apenas 2 partidos de subir a segunda B, tendría que eliminar al Jerez Deportivo y luego al Betis Deportivo o al Utrera en una hipotética final. Sí, efectivamente, esta resolución pues, bueno, perjudica a algunos equipos cordobeses, como es el caso del Córdoba, también salen Puente de Genil, Caso Deportivo Fútbol Sala Femenino, pero en general se puede dar por en el balance es más positivo que negativo, ¿no? Se salva el Córdoba Patrimonio, va también a los equipos femeninos pues, se mantienen con su mismo rango, salvamos a los 2 equipos de tercera que estaban en descenso, Córdoba y Pozo Blanco. Entonces, bueno, es verdad que lo estaba escuchando un poco antes, ¿no? Que es muy complicado ver qué decisión era la más justa, ¿no? Porque, claro, temporada nula como si no hubiera pasado nada, pues dice, bueno, se ha jugado casi 75%. Descender a equipos cuando tenían todavía muchas opciones con el daño que se le hace, pues también es complicado. Y también, pues claro, hay equipos que, como el caso del Córdoba, pues que de esos 2 partidos, pues nos vamos a acordar mucho, ¿no? De cómo el Córdoba había dado ya el salto de meterse ahí, de estar ahí, y ahora pues, aunque fuera en un playoff distinto, como comenta, en sede única, partido único, sin público, evidentemente y tal, pues podría estar ahí peleando por haber un poco reconducido esta temporada, ¿no? Y ahora el escenario que se dibuja pues es de mucha incertidumbre, no ya solo por la maraña judicial que tiene el propio Córdoba en sí, sino por esa categoría nueva que ahora se va a hacer, ¿no? Porque, bueno, es una cosa complicada, ¿eh? Con todos sus grupos, con una liga muy corta en la que seguramente por el número de jornadas que quieren jugar va a haber después grupos de ascenso y descenso, con lo cual va a tener que bueno, muy poco más rendejado, no va a haber opción de un inicio malo como lo ha pasado muchas veces al Córdoba en segunda vez. En fin, es una situación compleja, ¿no? La que ahora se avecina para el Córdoba. Claro, porque es que además, Raúl, bueno, también le digo a Rafa, es que fíjate ¿no? cómo es la medida que ha tomado la Federación en este caso, que podemos hablar de alguna anécdota en grupo de tercera. En el grupo 18 miraba yo esta mañana que hay un equipo que es el Atlético Ibáñez, que tiene 47 puntos y un partido menos que el Guadalajara, que es cuarto con 48, pero es que ese partido iba empate a 1 con el Conquense, es decir, que si el partido acaba, igualaría puntos con el Guadalajara y el Guadalajara se quedaría fuera, ¿no? Al final, no sé jurídicamente esto qué recorrido va a tener, pero no sé yo si las tiene todas consigo la Federación, porque no ha conseguido que el CSD le dé ese respaldo sobre el papel, ¿no? Para tener esa garantía jurídica. Sí, es un tema importante ese que comentas, ¿no? Está claro que la Federación ha intentado buscar precisamente ese respaldo jurídico de decir, bueno, yo voy a tomar esta decisión como la que creo mejor, pero claro, que no me vengan después muchas denuncias, ¿no? Que además lo que quiere sea nada más que la vía directa al juzgado, la vía contenciosa administrativa, que eso pues, o te den la razón igual ya, pues, ya casi ni existe el equipo, como puede pasarse, ¿no? Entonces, realmente es complicado, yo creo que va a haber recursos, si es verdad que teóricamente la vía deportiva de ir al CSD, al TAD, pues va a ser complicada, porque al final el Consejo de Deporte ha delegado en que la Federación tome la mejor decisión, pero que evidentemente recursos y gente que ya ayer mismo se escuchaban en programas radiofónicos no nacionales, como clubes como el Lleida, por ejemplo, que se han mostrado muy activos en ese tipo de cosas, pues ya va a mover sus pies, va a defender sus derechos, ¿no? En el Córdoba, pues el último punto del comunicado que comentaba, y pues también se hablaba de que una vez que se vea la formación jurídica,
o se estudiará cómo defender los derechos del club. Pero bueno, siempre es verdad que ha sido una postura mucho más tibia y mucho más cautelosa, ¿no? Quizá en exceso incluso, según ven muchos aficionados. ¿Crees, Rafa, un poco ahondando en ese tema, que el Córdoba no está haciendo mucho ruido porque no le conviene, digamos, enquistar más esa relación con la Federación? Hombre, eso es un pensamiento que, hombre, está en la calle, ¿no? Y ha surgido y se ve en redes sociales y se ve ahí, ¿no? Teóricamente deberían ser cosas diferentes, ¿no? Pero sí es verdad que están muy relacionadas porque, bueno, Infinity ha hecho una hoja de ruta compleja que evidentemente necesitaba de un soporte judicial también, precisamente, y ahora mismo no lo tiene, porque mientras el auto que escribió en su momento, los autos que escribió en su momento Fuentes Pujalance no tengan firmeza y no estén ratificados, pues no puede, de comillas, jugar esa base de cara a la federación, ¿no? Entonces, yo no sé si ya en Infinity estarán pensando en un plan B o plan C, no es una solución temporal de intentar volver a inscribirse como club de fútbol SAD, o bueno, intentar buscar un acuerdo completo por la SAD, que eso rápidamente la había más o menos rechazado siempre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en ese sentido, porque ahora mismo es uno de los grandes frentes que tiene que resolver Córdoba, ¿no? Porque ahora se hablará de lo deportivo, imagino que pronto empezará a llegar noticias de dirección deportiva, de renovaciones de entrenadores, de jugadores, etcétera, pero es que ahora mismo el Córdoba tiene que solucionar primero el tema de si va a poder seguir inscrito y va a seguir compitiendo en segunda vez, ¿no? Si te parece, Nacho, creo que hemos preparado ante verdad en la redacción los tweets un poco de cómo han reaccionado cada club ante esta situación. Recordamos, el Córdoba se queda fuera porque estaba quinto. En tercera división, el Ciudad Lucena va a jugar por subir a segunda división B. El Saler de Puente Genil, que ha estado prácticamente toda la temporada arriba, se queda fuera. El Córdoba y el Pozo Blanco toda la temporada abajo, se van a salvar. En fútbol femenino estaban en la zona media el Córdoba B y el Pozo Albense, que bueno, se quedan como estaban, y en el fútbol sala hay que decir que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se salva sin haber pisado la zona de descenso en toda la temporada. Eso hay que remarcarlo, va a seguir un año más en la élite del futsal nacional, mientras que el Deportivo Córdoba Cajasur se encuentra, Rafa, en una situación parecida a la del Córdoba al verse fuera de esos tres primeros puestos que dan pie al playoff. Sí, ¿no? Fíjate, incluso el Saler en Puente Genil, ¿no? Que fue campeón de invierno del grupo décimo, y bueno, viendo el reglamento, incluso se podía interpretar que lo más justo era que vamos a anular los partidos de segunda vuelta que no se habían podido completar y aplicar primera vuelta. En el caso del Córdoba no cambiaba porque también estaba fuera del playoff, pero fíjate que el caso del Saler en Puente Genil, que fue el campeón de invierno, ¿no? Sin embargo, bueno, al final se ha optado por esa vía de darle el premio a los que estaban ahora mismo clasificados en esa cuarta posición, y después el tema de los descensos, pues claro, genera evidentemente un overbooking en segunda B, con un intento de reestructuración con ahora mismo muchas dudas, porque cómo va a ser ese periodo de ascenso a segunda, que eso por cierto también quería aclararlo, ¿no? Que haya muchos cordobesistas pensaban que ya se había descendido una categoría realmente porque se iba a quedar la segunda B Pro y lo que había que era clasificarse para la segunda B Pro. No, evidentemente la segunda vez el año que viene habrá un periodo de ascenso a segunda, a la que el Córdoba evidentemente debe aspirar, y habrá 4 ascensos teóricamente, aunque es verdad que hay 5 grupos, no sé también cómo eso lo cuadrarán, pero habrá ascenso a segunda división porque habrá descenso de esa categoría. Entonces el Córdoba va a poder optar el año que viene a subir a segunda. Después, evidentemente, lo mínimo es de estar en esa segunda B Pro de 2 grupos de 20 equipos, 40 equipos en total. Teóricamente, si hay 5 equipos, pues serán los 8 primeros. Los objetivos, es que si el Córdoba no lo consigue, sí que es verdad que es para allá echar la persiana. Y bueno, después ya a ver cómo es lo demás, ¿no? Porque ahí pues se quedarán teóricamente colgados pues unos 60 equipos, creo, 60 equipos de segunda vez, de los que algunos, fíjate, incluso podrían descender 2 categorías, empezar en segunda vez y acabar, los que desciendan realmente no estén en la segunda B Pro y acaben de los últimos de esta competición, podrían descender 2 categorías realmente, ¿no? O sea, dependiendo de cómo organicen ya la segunda B, que ya segunda B habrá que ponerle cuarta división porque es lo que será, y la tercera pues a ver si sigue siendo con ese reparto de grupos o qué hacen, ¿no? Es verdad que estamos ante un cambio de rumbo, digamos, histórico para el fútbol modesto, semiprofesional, aunque como muchos jugadores y entrenadores están defendiendo, la segunda vez en gran parte son
está formado por jugadores profesionales y bueno, va a ser un cambio histórico y que va a cambiar mucho la fisonomía del fútbol español. En fútbol femenino, por cierto, hay que decir que se ha declarado campeón al Barça, que iba líder en la Liga Iberdrola, mientras que en segunda, como decimos, se quedan en la zona media el Pozualbense y el Córdoba, que estaban ahí en esa zona media, y el otro equipo de Pozo Blanco, como decimos, el de Javi Moreno, con el que charlábamos también hace unos días, también se queda junto al Córdoba de Diego Delgado, que siempre existía Rafa, lo vamos a conseguir, nos vamos a salvar, pues parece que Diego tenía razón. Sí, sí, no, la verdad que, bueno, la verdad que el Córdoba B pues, le ha pillado en una situación en la que había hecho también un amago importante de remontada, después estaba un poco entre dudas. Fíjate que, por ejemplo, ese partido final Ciudad de Lucena-Córdoba B, que fue el último que se jugó, si te acuerdas, ese 4-0 es el que a Ciudad de Lucena le ha permitido ser segundo, porque se mira con la verdad general con respecto al Jerez Deportivo Fútbol Club, que ganó esa semana, ganó 2-0, y eso le va a permitir a Ciudad de Lucena que le valga el empate en el primer enfrentamiento, porque según lo que se leía en el comunicado, en eso, para mirar un poquito a los equipos dentro del playoff, que los que están primero sean mejor que los que entran cuarto, etcétera, pues la plaza o sea, no hay prórroga ni penalti. Entonces, hace que, por ejemplo, el Ciudad Lucena, si empata con el Deportivo, pasaría a la final contra Betis Deportivo Utrera, ¿no? Es verdad que son situaciones muy curiosas que están ahí, ¿no? También se habla, está un poco a nivel nacional, aunque yo creo que ese tema no tiene mucho recogido, del tema del Castellón, ¿no? Fíjate que está ahí pendiente un recurso estaba ahí pendiente de un recurso que podía cambiar todo el panorama del grupo tercero de segunda B, ¿no? Es verdad que al acabarse esta temporada de manera abrupta y bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta en los análisis, una tragedia tan importante sociosanitaria, pues es verdad que bueno, se han dado lugar a situaciones pues, un poco llamativas y curiosas. Había equipos de tercera que van a repetir en tercera habiendo sacado, no sé si 4 o 5 puntos, ¿no? En toda la liga, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que ha pasado y es una situación de, más que nunca, hablamos siempre de fuerza mayor, pues lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Y una cosa además que a vosotros os gusta mucho esto del anecdotario, tanto a Raúl como a Rafa, fíjate lo que va a pasar en fútbol sala, ¿no? Que vamos a despedir a un magnífico jugador como Javi Sánchez, que no se va a poder despedir en la pista de este deporte, ganamos a un sanitario, pero además también las curiosidades, ¿no? La salvación se consigue sin que debute Josan, o sea, la consigue Maca, y ese paralelismo que hay entre el Córdoba Patrimonio y el Córdoba, que tiene dos nuevos entrenadores que no llegan a debutar, ¿no? Al final... Sí, incluso dos jugadores, Jordi Tour, que no ha debutado, y Rafa López, que lo fichó por la lesión de Cristian y Nono, y que tampoco ha llegado a debutar, es curioso. En cualquier caso, un premio, ¿verdad, Nacho? Y Rafa, el premio para el Córdoba Patrimonio, que no ha pisado la zona de descenso en toda la temporada, faltaban 7 jornadas y estaba fuera, después de ese empate a 4 con el con el Fútbol Emotion Zaragoza, y nos queda la pena del Deportivo Córdoba Caja Sur, que ha estado siempre en la zona media alta y no ha terminado de engancharse al playoff y se queda fuera. Sí, a ver, en el caso del Córdoba Patrimonio, a ver, yo creo que es de justicia, que bueno, que es verdad que eso se ha ganado mantenerse. Todo el mundo, bueno, en ese momento en que llegó ese empate con el Zaragoza y ese cambio de entrenador, pues claro, teníamos la inquietud, el equipo era que no estaba dejando buenas sensaciones, había dejado ahí muchas oportunidades. Yo particularmente, pues, a mí José me parece un pedazo de entrenador y estoy convencido que lo habría sacado adelante a los jugadores, la afición, todos los que hemos formado parte de este bonito e ilusionante proyecto que sigue vivo y a pesar de las dificultades de esta segunda temporada, pues seguro que va a dar mucha más alegría. Y bueno, creo que realmente se hace un poco de justicia. El Patrimonio es que no ha estado en ningún momento en descenso, ¿no? En cuanto a su deportivo, pues una pena porque tuvo también su racha de final de primera vuelta muy buena, la que se metió ahí, y bueno, estaba en un momento ahí de alguna duda y al final pues se van a quedar, ¿no? Es verdad que aquí todo un poco hemos contado las peticiones que ha habido de playoff, etcétera, de que se aumentara a 6, a 8 sobre todo, pero es verdad que era muy complicado, ¿no? Veremos ver incluso si se puede jugar el playoff, ¿no? Porque ahora mismo se está dando por positivo de que más o menos se va doblegando esa terrible curva de la pandemia, pero bueno, es que hay que esperar, es que estamos hablando de que esto se jugaría en julio, ¿eh? Que estamos todavía a 7 de mayo, es que son 2 meses lo que hay por delante y la cantidad de cosas que todavía pasar, esperamos que evidentemente todo vaya en positivo porque será la mejor señal, ¿no? Pero que es verdad que estamos hablando de una realidad ahora y que a lo mejor dentro de una semana pues tenemos que volver a cambiarla, por desgracia, ¿no? Sí, no, que bueno, que digo que para ir cerrando, digo que no, simplemente una pequeña bromilla, creo que lo que tiene detrás Rafa
La orla que tiene detrás, creo que aparecéis dos personas, ¿no?, que están aquí en esta mesa, ¿no? La orla que tiene detrás está Raúl y estás tú, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Esa es la orla... Es totalmente cierto. Hay que decir que es la ola más valiosa del último siglo en la Universidad de Sevilla. Hay que decir, Rafa, que a Rafa jamás lo vi en Sevilla. Pasamos por allí 4 años, pues nos cruzaríamos, jamás nos vimos, y fíjate si nos hemos visto aquí en Córdoba, Rafa. Raúl Díaz Medina. Sí, es la ola de la generación, o sea, de la promoción 1997-2001, que yo realmente soy un año mayor que Raúl, porque yo encontré mi vocación clara en COU, hice el COU de Ciencias y después cambié, hice el COU de Letras porque ya tenía claro que iba a ser periodista. Entonces pues coincidimos Raúl y yo en cuanto a generación, diríamos, en cuanto a promoción, pero sí, como él comenta, nunca coincidimos. Yo siempre tuve clases de tarde y nunca lo vi por allí, ¿no? Hay también algunas personas también conocidas en esa ola y bueno, pues así que bueno, todavía no seguimos ganando la vida de esto, ¿no, Raúl? Así que no nos ha ido muy mal, ¿no? No ha ido muy mal, desde luego que no, Rafa. Pues Rafa, estaremos muy pendientes como siempre. A ti que te gustan los playoffs, cuando arranquen, te quiero pedir una porra para terminar. El Córdoba no va a subir, no es seguro que suba alguien del grupo cuarto. En principio la ventaja para el Cartagena, que también tiene su miga, que el Cartagena pueda terminar subiendo con ese 0-2, sería devolverla 20 años después. Cartagena, Marbella, Badajoz o Yeclano. ¿Apuestas por alguno de ellos para subir? Bueno, yo el Marbella me ha gustado mucho. Es verdad que, claro, aunque sea ahora más corto, más partido único, pues es verdad que esto es imprevisible y por concentración, hablando del tema del Pinatal Arena, etcétera. Hombre, yo pues, es verdad que Cartagena lo ha intentado tantas veces que me gustaría que algún año le tocara, ¿no? Es verdad que van a ser unos playoffs muy diferentes, pero bueno, creo que tanto Cartagena como Marbella creo que tienen bastantes opciones de estar ahí en segunda el año que viene, a ver qué pasa. También tendremos que estar pendientes de nuestros cordobeses, ¿no? Hablamos del Castellón de Rafa Galvez, Lipiza de Javi Lara, en fin, que siempre estaremos pendientes de bueno, que no pueda ser ya en el caso del Córdoba, que era el que más nos tocaba y nos interesaba, porque que haya esa alegría cordobesa, ¿no? También en los playoffs y sobre todo pues pendientes de Ciudad de Lucena y que pueda estar en esa segunda B, ¿no? Como ya consiguieron en su momento Córdoba y Villanueva, pues, porque se evita que también ha hecho una temporada magnífica el Ciudad de Lucena. Perfecto, Rafa, te seguimos leyendo en cordobadeporte.com. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Nacho.